Hola a todos, bienvenidos al canal Ágata con Fastest Plugin. En este vídeo voy a enseñaros cómo trabajar con nombres en las celdas. Para mí este es muy importante, sobre todo para este tipo de libros, porque nos va a ayudar mucho a poder chequear bien las fórmulas que tengamos en nuestra hoja Excel, ¿vale? Bueno, de entrada, ¿en qué consiste el tema de los nombres? Simplemente a una celda Excel, a la celda A1, pues le llama, o sea, tiene la celda A1, que es la de la columna, vamos a ver aquí, para que lo veáis bien los encabezados. Entonces esta sería la celda A1 para Excel, ¿vale? La A2 y esta sería la B1. Bueno, aquí las tengo combinadas, yo os enseñaré lo de combinarlas. Pero sin embargo, si yo me meto aquí, si veis aquí en A1, aquí aparece el nombre de la celda. Para Excel es A1. Sin embargo, si me meto en la siguiente, ya no me pone A1, me pone enunciado. ¿Por qué? Porque yo a esta celda le he dado este nombre. ¿Para qué? Para yo en cualquier otro lado, cuando quiera hacer referencia al enunciado, pues simplemente a esta celda B1, pues no me tengo que acordar que es la B1 en la que tengo, la B1 de la hoja problemas en la que tengo el enunciado. Yo en cualquier celda escribo aquí, esto es igual a enunciado, y como veis lo puedo seleccionar y directamente me va a aparecer lo que aparezca en el enunciado. ¿Por qué es tan importante controlar bien el tema de los nombres y asignar bien el tema de los nombres a este tipo de problemas? Pues porque cuando tengamos, este ejemplo es un ejemplo muy sencillo de una sección rectangular, ¿no? De un paralelepípedo rectangular, pero si tenemos problemas más complejos, con poder comprobar las fórmulas, pues si hemos asignado a las celdas de los valores unos nombres adecuados, va a ser muy sencillo. Por ejemplo, aquí me dice que para practicar los datos simplemente en el enunciado, si vemos en el enunciado, ponemos el texto escrito y luego cuando queramos poner la longitud no tengo que poner L, donde tengo el L1, que es la celda C7, sino pongo el nombre que yo le he asignado, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, para las fórmulas, ¿cuál es el perímetro de un rectángulo frontal? Es la longitud por la altura, la longitud más la longitud más la altura, ¿no? O la longitud más la altura por 2. Si yo a estas celdas de longitud y altura les he asignado el nombre, un nombre adecuado, pues luego la fórmula la voy a poder chequear muy fácilmente. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues bien, o una de dos, o entro en la celda, estoy en la celda en la que yo quiero, pincho aquí encima y le digo nombre prueba, ¿vale? Entonces ya veo que este es el nombre de prueba. Si me cambio a otra celda, es la celda B5, pero si me vengo aquí, pues veo que es el nombre prueba, ¿de acuerdo? Voy a deshacer porque no quiero ponerle ese nombre, y esto es la manera rápida de acceder. Ahora, ¿qué pasa si yo ya tengo generados una serie de nombres, como pasa con este archivo, y lo que quiero es cambiarlo? Si yo aquí, en vez de decir que quiero que esto sea L, quiero decir que sea A de ancho, ¿vale? Entonces, claro, ya este es el valor que yo he puesto a la celda, ¿de acuerdo? El nombre donde está el variable quiero que sea este, y sin embargo se llama L. ¿Qué es lo que puedo hacer? Pues simplemente me meto en administrar nombres. ¿Cómo accedo a administrar nombres? Puedo acceder de tres maneras. Bien, en la lupita aquí buscar, pongo nombres y me va a aparecer por defecto administrador de nombres, ¿vale? Yo por defecto, como esto es algo que uso mucho, lo tengo aquí asignado en mi barra de acceso rápido. ¿Cómo se hace eso? Si me pongo encima de administrar nombres, botón derecho del ratón, y digo agregar a la barra de herramientas, a mí me aparece en gris porque ya lo tengo agregado, ¿vale? O simplemente, pues si nos acordamos el atajo de teclados, con control F3, pincho control F3 y me aparece el menú de administrar nombres, ¿vale? Entonces puedo acceder de estas distintas maneras. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo ahora a la L veo, yo aquí tengo que, esto es L más H, ¿vale? Y L más H, si pincho encima de la celda, me va a seleccionar las celdas a las que hace referencia. Es L más H, son estas dos. Pero claro, yo ahora no quiero que se llame L, sino quiero que se llame A de ancho. Pues entonces me meto en administrar nombres, control F3, y ahora busco el nombre. Bien lo puedo buscar por orden alfabético, por el valor que tenga o a qué celda se refiera. Como estoy en problemas, pues aquí voy a ver si está en problemas la celda que sea, ¿vale? Lo normal, si sé cómo se llama el nombre, es meterme por aquí. Entonces digo, busco por aquí, y como era la L, busco por orden alfabético hasta que encuentre la L, ¿vale? Entonces entraría aquí, como vemos, L es esta, yo quiero que se llame A, le doy a modificar. Cuidado, tiene que estar la hoja desprotegida porque si no, no me dejaría modificarlo. Y como veis, tiene ámbito de libro, ¿vale? O sea, esto puede, en cualquier hoja de este libro que yo llame a la celda L, va a devolverme el resultado, el valor que tenga esa celda en ese momento.
Si aquí en vez de ámbito libro tuviera ámbito de celda, de hoja, solamente podría hacer llamada a ese nombre dentro de esa hoja y fuera de esa hoja no podría llamarlo. Eso, si hace falta, si en los comentarios me pedís que explique un poco mejor eso, pues lo haré. Entonces yo, ¿qué quiero? Que ahora en vez de L se llame A, pues le digo modificar. Y entonces aquí le pongo, daros cuenta que simplemente la letra L no la puedo dejar, porque entonces me la va a confundir con las columnas y todo eso. Entonces yo, cuando quiero un nombre con una sola dígito, pues le pongo el símbolo que yo suelo usar, es el subíndice, ¿no? La barra baja, ¿vale? Entonces, en vez de L le pongo A, ¿vale? Podría poner longitud, altura, podría ponerlo más largo, ¿vale? Pero en principio, para que las fórmulas sean sencillas, lo pongo así. Como veis, hace referencia a esta celda, que es la C7, ¿vale? Y entonces le digo aceptar, ¿vale? Y como veis, ahora ya se ha cambiado a A, le doy a cerrar, pincho aquí encima y veo que ya se llama A, y pincho aquí encima y las fórmulas, al haberlo hecho desde la misma hoja, la fórmula ya se me ha cambiado automáticamente. ¿De acuerdo? Entonces, todas las fórmulas que hacían referencia a esa celda, al haber cambiado el nombre de esa manera, se cambian automáticamente. Voy a dejarlo como estaba, porque ahora mismo en este caso me gustaba más me gusta más que se llame la L, y luego ya veremos cómo este valor se va a poner automáticamente también en el dibujo, ¿vale? Si yo lo cambio, pues también se me cambiaría automáticamente. Ya veremos eso cuando hable en el vídeo en el que explique cómo hacer los dibujos dinámicos, os lo indicaré. Entonces, ¿cómo está preparada esta hoja? Pues ya en las instrucciones lo vamos a ver, pero siempre tengo una celda que es la del enunciado, para que yo en cualquier otro lado pueda hacer llamada al enunciado sin tener que acordarme cuál era la celda, porque si estoy aquí en resultado Fastest Plugin, aquí llamo al enunciado y como veis, este es el enunciado para Fastest Plugin y llamo a la celda enunciado del tirón. ¿De acuerdo? Entonces ya no me tengo que acordar de nada más. Luego ya vengo las preguntas. Si yo dentro del enunciado quiero añadir algo más, pues no tendría que acordarme. O sea, esto puedo hacer esto o puedo decir esto es igual a problemas. Me meto aquí y pongo, en vez de A1, pongo B1, ¿vale? Y veis, me sale exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Pero claro, aquí, si yo tengo aquí puesto el problema B1, me tengo que ir a la hoja de problemas, la celda B1, a ver a qué estoy haciendo llamada. Mientras que si lo pongo con el nombre, pues ya perfectamente lo puedo utilizar. Además, metiéndome en cualquier celda, yo pongo igual y empiezo a escribir el nombre de la hoja, me salen las funciones que empiecen con EN de Excel, pero además luego las celdas, o sea, los nombres que yo tenga asignados que empiecen por EN, con lo cual tampoco me tengo que acordar al pie de la letra del nombre completo que yo había utilizado. Así que es un tema que yo uso muchísimo en todas mis hojas y en este caso tengo siempre el enunciado, donde tenga yo descrito el enunciado, que ya os diré cómo haremos el concatenar y todo eso. Luego si tengo varias preguntas dentro de un mismo enunciado, pues esta sería la pregunta 1, esta sería la pregunta 2, pregunta 3 y si necesito más, pues simplemente inserto nuevas filas y a la siguiente celda yo lo que hago es, para simplificar, aquí le doy control más y, o sea, control más es añadir una fila, o sea, seleccionada fila entera con control más es un atajo de teclado que uso mucho y que añadiría una fila y entonces estas celdas yo lo más sencillo es, me meto aquí control C, voy abajo control V y se me copia todo, pero cuidado, el nombre no se ha copiado. Esto era pregunta 3 y si esto fuera la pregunta 4, pues yo ¿qué hago? Me selecciono aquí, control C, me pongo en esta otra y ahora control V, pero cambio el 3 por un 4. Y entonces ya, pues aquí podría poner la siguiente pregunta y escribir lo que fuera, ¿vale? Entonces, de esta manera voy teniendo controlado y cuando me meta el Fastest Plugin en otro lado, pues si ahora ya solo quiero hacer referencia a la pregunta 4, pues aquí me ha aparecido, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, voy a deshacer todas estas cosas porque no quiero andar toqueteando la hoja, pero bueno, en principio que veáis que es muy importante, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, los nombres definidos no tienen por qué ser solo para las variables, sino pueden ser también para los elementos a los que yo vaya a hacer llamada en algún momento determinado. Por ejemplo, cuando ya veamos en qué consiste esto de ver datos y todo eso, la celda donde yo decido si quiero que se vean los datos o no, se llama ver datos, ver resultados, el salto de línea, esto es para introducir los saltos de línea si voy a utilizar el problema con Fastest Plugin o no, ya os lo indicaré. Luego si quiero que se muestren los datos fijos, el nombre de la pregunta que quiero hacer, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces luego además fijaros, aquí tengo tengo esto es, la pregunta es el perímetro, entonces a esta celda le he llamado perímetro, a esta celda le he llamado área,
a esta celda le he llamado volumen, ¿de acuerdo? Y si me meto dentro veo la fórmula que es el área es la longitud por la altura, con lo cual aquí chequeo rápidamente si está bien la fórmula. Aquí es el área por la profundidad para sacar el volumen. Y luego cuando ya veamos el resto de cómo está organizada la hoja, como veis aquí empiezo a describir cómo se hace el problema, es una descripción del problema, y aquí tengo una fórmula, la fórmula sí es como en ecuaciones, metiéndonos aquí en ecuaciones, una fórmula normal, matemáticas. En este vídeo no voy a, en este canal no voy a ponerme a explicar, a menos que queráis alguna cosa en concreta, en principio cómo funciona esto. Si alguien me lo pide en los comentarios, pues bueno, a lo mejor grabo algún vídeo, pero bueno, eso es cómo se escriben las ecuaciones normales. Y como veis, fijaros, aquí he puesto para que el alumno, si esto lo voy a hacer en un imprimir PDF, yo le doy ahora aquí imprimir y le saco PDF para enseñárselo a los alumnos, pues el alumno va a tener la explicación completa, incluso los datos intermedios. El 35, en vez de decir directamente eso por esto y el 94, indico que es 35 más 12 por 2. Y además incluso a mí me gusta indicarles las unidades para que vean que aquí son centímetros y centímetros que se suman, con lo cual el resultado va a ser un centímetro, mientras que aquí es centímetro por centímetro que se multiplican, con lo cual el resultado va a ser centímetro al cuadrado. Y como veis aquí, pues lo he hecho, ya explicaré cómo, con un concatenar, pero siempre llamando a la celda con el nombre de longitud, el nombre de altura y perímetro, que era el resultado final. Con lo cual, a la hora de chequear estas fórmulas, pues es muchísimo más rápido si hemos asignado los nombres con un criterio adecuado que sean fáciles de entender. Con respecto al tema de cómo administrar los nombres, creo que no tengo más que explicaros, simplemente que si lo vais a usar mucho, agregaros el acceso directo a la barra de herramientas, y si no, acordaros control F3, y luego pues cómo trabajar con ellos, pues aquí lo vamos viendo, ¿no? Vemos el nombre y en principio, a menos que lo necesite solamente para una hoja, pues el ámbito de asignación sería este. Si, bueno, aquí como veis, por ejemplo, áreas de impresión hay varias. La área de impresión siempre es el área que yo he preparado para que se vea el fórmula, y eso va solamente para ese ámbito de ese libro. Si yo quisiera crear uno nuevo desde aquí mismo, me metería aquí, nuevo, podría decir hola, podría decir libro, o quiero que este nombre se asigne a la celda ocultos, y luego pues aquí dentro de ocultos me tendría que meter, podría ser en cualquier otra celda, ya me metería aquí y diría pues que quiero que esta celda se llame hola, ¿vale? Entonces va a tener el nombre hola, la celda ocultos C16, ¿vale? Y solamente se va a verse desde la hoja ocultos, ¿vale? Entonces le doy aquí a aceptar, ¿vale? Y si yo aquí escribo, voy a cerrar, y aquí escribo, como he dicho antes, esto escribo hola, me debería aparecer, pero veis, no aparece, solo aparecen las funciones de Excel que empiecen por H, O. Sin embargo, me meto en la hoja ocultos y pincho aquí y escribo igual a hola, y como veis, sí aparecen. Daros cuenta, el símbolo de la izquierda, esto es una fórmula porque quiere decir una función de Excel, y esto de aquí es un nombre, el símbolo de un nombre. Entonces aquí sí que me aparecería hola, ¿vale? Entonces, bueno, espera, le doy hola, no lo he seleccionado, con el tabulador se selecciona y me aparece la solución, ¿vale? Voy a deshacerlo porque realmente no quiero ese nombre, ¿vale? Voy a ver si ya lo he borrado. No, pues lo quiero borrar, pues simplemente pincho encima y digo eliminar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la diferencia principal entre que el ámbito esté en libro o en una hoja concreta? Que solamente voy a poder hacer referencia a esa celda desde, si lo hago en el ámbito libro, desde cualquier hoja del libro. Si lo hago desde el ámbito de una hoja concreta, se podrá hacer desde esa hoja. Luego sí se me olvida deciros que, bueno, que se intuye aquí, pero dice aquí comentario. Aquí yo escribo el nombre, escribo si es el ámbito de una hoja concreta o de un libro, la celda que es, y aquí puedo describir ese nombre que me dice a mí. Si quiero poner un nombre muy abreviado, pues con la descripción me puedo, si dentro de unos meses cojo la hoja y no me acuerdo de qué iba, pues en la descripción he podido explicar, me explico para recordarlo yo o para que otros usuarios del libro sepan qué función tiene ese nombre, para qué lo he creado. Yo creo que con esto, en principio, todo el tema de los nombres está listo. Bueno, también aquí, como veis, aparecen estos que aparecen en gris, son los nombres que asignamos a las tablas, ¿vale? Eso ya lo vemos en el vídeo que hablemos de las tablas, pero como veis, pues aquí todos los nombres que asignemos se van a crear. Y también una cosa que se me estaba olvidando es que yo puedo crear por ejemplo, un valor que sea constante
que yo siempre quiero que se llame de alguna manera, pues le quiero decir nombre, voy a generar, cancelar, espera, voy a generar un nuevo nombre y luego una constante, ¿vale? Dentro del libro, este es un ejemplo de un valor constante, ¿vale? Y en lugar de una celda, yo aquí puedo poner un número. Bueno, si estoy escribiendo dentro de esto, el problema es que se me va de una celda a otra. ¿Cómo evitar esto? Pincho F2 y ya me deja editar la hoja, el nombre entero. Entonces, aquí esto pongo, esto es igual a un valor de una constante, pues puede ser pi 3,1416 o otro valor constante, la gravedad 9,81, ¿vale? El valor de la gravedad, aceptar. Y entonces este siempre, yo le digo, vamos a hacerlo más, en vez de constante, voy a decir gravedad, ¿vale? Entonces si yo quiero el valor de la gravedad, en una fórmula quiero pasar si tengo 10 kilos, esto es igual a 10 kilos, lo quiero pasar a Newton, pues multiplico por el valor de la gravedad, ¿vale? Y ya me lo pasa directamente. ¿Vale? Entonces, bueno, pues también los nombres no solo son a celdas, también dentro de los nombres puedo poner valores constantes, de manera que yo si en un tipo de archivos trabajo mucho con un valor pi, no, el nombre pi no hace falta que lo hagáis porque pi ya lo tiene Excel por defecto, ¿vale? Entonces, bueno, aquí no tiene ningún sentido. Pero otros valores que utilicéis para conversión de datos o para vuestras hojas concretas, pues lo podéis asignar y así cada vez que tengáis que utilizarlo, no tenéis que escribir el número completo, sino simplemente hacer llamada a ese nombre y se acabó. ¿De acuerdo? Bueno, yo creo que este vídeo es muy importante para este tipo de problemas. Espero que os haya gustado y cualquier cosa que no quede clara me lo ponéis en los comentarios e intento explicarla mejor. Sé que voy muy rápido, suelo hablar bastante rápido, pero como está grabado un vídeo, pues podéis ponerlo en velocidad más lenta y bueno, siempre preguntar lo que necesitéis. Espero que esto os ayude. Un saludo.